Saludamos al arzobispo de Madrid, cardenal don José Cobo Cano. Don José, muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer y es un honor para mí esta entrevista. No, es también para mí, o sea, el poder estar un rato juntos y hablar, eso siempre es una buena experiencia. Pues cuando puse en Google don José Cobo Cano, digo, a ver qué me sale, ponía que nació en Sabiote, en Jaén, un 20 de septiembre de 1965, decía Google. Decía que era el día de don Dorimedonte, San Eustaquio y los santos mártires Hispacio y Asensio. Claro, entiendo por qué sus padres no le pusieron el nombre del santo, le pusieron José. He conseguido, sí, simplificaron bastante. Simplificaron. Dice también Google que es un jurista, sacerdote católico y cardenal español, arzobispo de Madrid, dice. Pero dice también más cosas. Dice que es un obispo progresista, que es un hombre de confianza del Papa Francisco y que es un hombre de una iglesia abierta. Y yo le pregunto, ¿tiene razón Google con todo esto? Cuidado con Google, porque Google hace retales, o va cogiendo retales, ¿no? Y Google hace algo que entre las personas podemos saltarnos, y es el poner etiquetas, ¿no? Pero lo que dice Google no me pinta mal. ¿Por qué? Cuando en 1967 un arzobispo como era Ratzinger estaba afrontando el concilio, empezó a hablar y decía que en la Iglesia lo contrario a conservador no es progresista, sino misionero. Entonces, yo creo que si me califican como alguien que intenta y se cree la misión, pues entonces sí me apuntaría a ese progresismo, pero entendido como lo decía el Papa Benedicto. Y dice, si lo dice Google, que soy partidario de una iglesia abierta, pues lo dirá bien, porque es que no me imagino una iglesia cerrada. Es decir, la iglesia cerrada no es iglesia, o sea, es una secta. Entonces, si hay que ponerlo así, bueno, ha acertado así superficialmente, pero ha acertado. Ha acertado Google, ¿no? Dice también Google que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de la Diócesis de Madrid, como decíamos antes, desde el año 2023. ¿Qué balance hacen estos 18 meses en un sitio y en otro? Madrid y Conferencia Episcopal Española. Pues ha sido un poco una vorágine, ¿verdad? De entrada. Yo creo que ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y contemplación en esos dos matices, ¿no? Aprender y a contemplar qué realidades hay detrás de cada cosa. En una conferencia episcopal, en lo que hay la realidad de la Diócesis de Madrid. Aprender ha sido el relato. Y luego también el crear equipos, que yo creo que en eso sí también voy aprendiendo, crear equipos para dar respuestas conjuntos con la gente, ¿no? En la diócesis, crear equipos también y colaborar en la conferencia, no de trabajo solitario, de francotirador, sino un trabajo más coral, ¿no? Y en esto voy aprendiendo. Y en este tiempo yo creo que es por las teclas por las que hemos ido empezando a trabajar. Con ensayo-error algunas veces exacto. al inicio. Claro, dice también Google, decíamos al principio, lo de cardenal. Esto de cardenal ya suena como muy elevado. ¿Qué se siente cuando se llama, no sé cómo es esto, le llaman de Roma un buen día o le llama el Papa directamente? Que va. Esto es más sencillo. Pues te dicen que el Papa ha salido al balcón y ha dicho que eres cardenal. Así. No hay un aviso previo. No hay aviso previo, va sin anestesia además. Entonces, ¿Y qué se siente en ese momento? Pues quizá confusión y un grado que el espíritu lo da de insensatez de acoger lo que viene, ¿no? O sea, decir, pues viene, pues vamos adelante, ¿no? Porque efectivamente no entraba en mis planes, ni tampoco no me ha gustado nunca hacer ensoñaciones para nada. Entonces, cuando iba a celebrar una misa, porque fue además justo después de haber entrado y sido acogido en la Diócesis de Madrid, al día después, cuando me dicen que el Papa ha salido al balcón de San Pedro y ha dicho que eres cardenal. Pues yo me quedé con la cara diciendo, pues bueno, si lo ha dicho el Papa, pues vamos para adelante y vamos a decir la misa, quiero decir. Y cuando llega allí, a aquel colegio cardenalicio, ¿es como se esperaba? No. ¿Qué esperaba realmente? Es que tengo una tranquilidad y es que no iba con expectativas. Y yo, quiero decir, tampoco iba con juicios previos, ni tampoco era una realidad que yo me había acercado. Yo he estado toda mi vida trabajando en una parroquia, trabajando en la Diócesis de Madrid,
en los espacios más cortos. Entonces, como que son realidades que se me venían, que no conocía, pues conocía por la prensa, conocía por algún compañero o algún obispo amigo, pero nada más. Entonces, ha sido entrar también en una realidad bonita, porque he comprobado que los cardenales o el colegio cardenalicio, como dices, no es un ente así oculto, sino son personas, Claro. y somos personas. Que los obispos no somos tan malos, eso en ningún sitio. Y que los vínculos personales, las relaciones personales, yo creo que se sigue entendiendo que lo nuestro es el Evangelio, no es una organización ni una empresa, ¿no? Entonces, en este tiempo he adquirido un poco esa mirada de la globalidad, de la catolicidad, que también es impresionante el comprobar cómo la Iglesia se va conduciendo en la diversidad que somos y el comprobar los vínculos y las relaciones personales, lo importante que son. Las y relaciones cómo, personales. Claro, no es conocer a un cardenal que es una etiqueta, ¿no? Es esta persona, este que se siente al lado mío, este que le duele la rodilla, este que está, bueno, pues entrar en esa, claro, en esa humanidad. Yo creo que eso es lo que nos hace también muy alegres para eso. Lo que pasa es que igual que le sorprendió a usted el ser nombrado cardenal, también puede ser papable, ¿no? También puede ser nombrado papa, ¿no? No, claro, bueno, hay muchos mejores. ahí está esa opción. Pues hay mejores. Vamos a hablar, después de estos primeros datos así un poco más autobiográficos, podríamos decir, entrando ya en la cuestión de las preguntas que puede interesar también al espectador, las vocaciones en la Iglesia. Hace 50, 60 años hablábamos de más de 7.000 seminaristas. Ahora no llegamos ni a 1.000 en toda la Iglesia española. El Papa Francisco ha puesto el ojo también en esta cuestión de los seminarios, quizás hay que reorganizarlos. ¿Qué pasos se están dando? ¿Qué se está haciendo? Bueno, yo creo que estamos en un momento, el Papa lo decía, de cambio de época en todo, ¿no? Ajá. Y en el aspecto de las vocaciones y de los seminarios también. Cuando el Papa me encomendaba una de las comisiones sinodales, que está encargada también de la reforma y la implementación de las líneas sinodales en todo el tema de la ratio y de los seminarios. Ahí sí hemos tomado el pulso y yo hay una pregunta que parto. Antes de decir que mal, somos pocos, es también aprovechar este momento para decir qué es lo que Dios nos está diciendo en este momento. Efectivamente. ¿Qué está diciendo en esta realidad ahora mismo y cómo podemos revertir desde lo que Dios dice, no desde el lamento, ¿no? Los seminarios yo creo que vienen de una época donde efectivamente se cogía al que tenía vocación, se le separaba del pueblo de Dios y se le metía en un edificio donde se formaba, ¿no? Yo creo que ahora, a raíz del sínodo y a raíz también de lo que el Papa plantea, se plantea o se quiere girar. Es proponer comunidades más abiertas y presentar la formación como un proceso, no como un edificio. El seminario no es un edificio, sino es un proceso para hacer pastores y para que sean discípulos misioneros que el pueblo de Dios necesita. Para eso el Papa nos reunió a todos los obispos hace tiempo y nos pidió, por un lado, que formáramos en comunidades, no simplemente personalmente, sino comunidades significativas, en orden a que la formación fuera más integral, que cada uno que entra ahí pudiese ir como tejiendo la pastoral, la espiritualidad, el estudio, es decir, cada una de las realidades que intervienen. Y ahí estamos, en ese proceso, por un lado, de implementación y de construcción de seminarios donde haya comunidades significativas, donde no sea simplemente seminarios pequeños, y por otro lado, desde el sínodo también se plantea, y el Papa ha planteado, líneas de trabajo en este sentido, ¿no? El que el seminarista entienda que está llamado a esa formación integral, el que quien forma no es simplemente el formador, sino quien forma es el pueblo de Dios. La falta de vocaciones también tiene reflejo en el ámbito social, porque hay menos sacramentos, en el sentido de menos matrimonios por la Iglesia, menos bautizos, menos comuniones, menos confirmaciones. Con esta falta, con esta secularización ante la que estamos, ¿se acaba la Iglesia?, podrían decir algunos. ¿Esto está en un proceso de extinción? Empezamos con menos. Es decir, la Iglesia empezó con mucho menos de lo que tenemos y la Iglesia no se acaba. Lo que sí es verdad es que en este momento, en el mundo en el que estamos en un tiempo de gran cambio. Yo creo que desde Galileo no hemos experimentado culturalmente un cambio como el que estamos actualmente, ¿no? Entonces, eso también se ve en la vida de la Iglesia
Y en la vida de la Iglesia también tenemos que ir pues armonizando un poco pues, todos estos bagajes culturales que van llegando. Está llegando la cultura woke, que tenemos que dar una respuesta. Está llegando, por otro lado, toda la secularización en este tiempo, ¿no? Está llegando también la pregunta por el número continuamente. Eso les voy a preguntar, porque unos se obsesionan por el número, ¿no? Somos muy pocos, Bueno, tenemos que llenar más. Otros dicen, no, vamos a seguir el modelo tradicional de las parroquias que nos funcionó bien. ¿Cuál es? Porque usted me dice, estamos buscando la respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues la primera es analizar globalmente, porque decimos, ¿estamos menos? ¿Dónde? En Europa. Solo en Europa. Lo que estamos asistiendo es un movimiento muy interesante, y es que la Iglesia va cambiando el epicentro y va teniendo más epicentros, no solo en Europa, porque la Iglesia va aumentando. En Hispanoamérica la Iglesia aumenta, en Asia la Iglesia aumenta, en África la Iglesia aumenta. Lo que ocurre es que estamos acudiendo a un proceso distinto al que estábamos acostumbrados, y un proceso donde en una cultura se va eliminando la pregunta por Dios y donde surge en Europa, en nuestro caso, una idea. Es que no nos hacemos preguntas, pero en otros países sí. Luego, esto de la secularización, si analizamos en grande esto, decimos, bueno, lo que estamos viendo es que Europa no pivota el catolicismo, sino que el catolicismo tiene un rostro mucho más universal y que hay otros lugares donde tenemos que escuchar desde Europa qué es lo que está sucediendo en otros lugares, para aprender a proponerlo también aquí. Y estos movimientos que están surgiendo, donde quizás se busca el número, como decíamos antes, ¿no? Estos movimientos de Feta, Emaús, grupos alfa, que algunos dicen sí, hacia estos grupos, hacia estos movimientos nos genera número. Perdone que siga con Sí. Y otros dicen, no, volvamos al modelo tradicional de parroquia. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el camino? ¿Son los dos? ¿Es uno? Yo creo que el número y el éxito nunca han sido un nombre para la Iglesia. Hay que tener cuidado con eso, porque el número y el éxito es efímero, totalmente efímero. Lo nuestro es hacer cristianos, y no números ni masas. Lo nuestro es hacer cristiano uno a uno. Efectivamente, hay grupos creativos, en este tiempo también difícil, de muchas preguntas, hay grupos que lo van haciendo. Bueno, pues lo que pasa es que estos grupos tendrán que aprender a habitar la Iglesia. Es verdad que la Iglesia, para que nazca, necesita primero crearse en el corazón, ¿verdad? Nacer primero en el corazón de las personas. Cuando la Iglesia nace en el corazón de las personas, se vuelve evangelizadora. Lo que tendremos que hacer es no simplemente acudir a la Iglesia para ponernos una etiqueta, sino entrar, pero para hacernos cristianos. Esos son los movimientos que tienen que aprender sinodalmente, y tendremos que aprender a cómo estar en la Iglesia, pero también en las parroquias. En un cambio de época, las parroquias tienen que aprender a relacionarse de otra manera con la cultura. Y en ese momento es en el que estamos, ¿no? Aprender de nuevo a relacionarnos y a habitar la cultura de otra forma. Don José, en la Archidiócesis de Madrid están poniendo en marcha una iniciativa que se llama Luces en la Ciudad, para explicar qué es la vida religiosa, ¿no? Vamos a ver cómo lo cuenta la hermana Susana López, que es subdirectora del Secretariado de Pastoral Vocacional de la Archidiócesis de Madrid. Y se está buscando mucho ayudar a los jóvenes a través del acompañamiento, el discernimiento. Yo creo que se están haciendo procesos muy bonitos. Y bueno, a los jóvenes cuando se les acompaña, si es que al final ellos llevan dentro también un deseo de otra vida, ¿no? Y de vivir también con mayor plenitud y seriedad. El éxito a veces pues puede ser también un lugar donde uno se sienta valorado solo por lo que hace, ¿no? Decir, no, mira, yo soy otra cosa, ¿no? Y que uno se sienta valorado por lo que es, no tanto por lo que hace, es como el gran secreto. Todos buscamos eso, que nos valoren no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y yo creo que los jóvenes también, en ese sentido, yo creo que están deseando también. Bueno, vemos que los jóvenes también buscan respuestas, buscan certezas, ¿no? Por eso algunas veces estas tendencias, estos ramalazos hacia un lugar, hacia otro. ¿Qué respuestas estamos dando? Pues hay una respuesta fundamental. Bueno, es que cuando dices los jóvenes, lo de los jóvenes se pasa.
¿sabes? O sea, es Sí, sí. es una época... Lo Entonces, sabemos ambos. ambos sabemos que esto se pasa. Entonces, el problema no es hacer una foto fija de los jóvenes, sino el verlo con un poquito de horizonte, ¿no? O sea, cómo en la iglesia les estamos ofreciendo un proyecto de vida. Yo cuando estaba en la parroquia decían, ¿cuándo dejas de ser joven, no? Y un chaval lo dijo muy claro, dice, pues cuando te casas. Cuando tienes un proyecto de vida. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A darles un proyecto de vida y acompañarles a que hagan un proyecto de vida. A veces damos respuestas a preguntas que no se hacen. Y lo que se hace un joven es cómo podemos, de alguna forma, ayudarles. Los jóvenes tienen pocas ayudas ahora mismo. Desde la vivienda, desde el ser acompañados, tenemos unos índices de suicidios terribles que nos están conmoviendo. ¿Y qué nos está diciendo? Que necesitan de la Iglesia que le diga que estamos aquí, que vamos a hacer contigo un proyecto de vida, uno a uno. El joven luego también necesita, yo creo que ahora mismo, y lo hemos visto, ¿no?, estar rodeado, el grupo. Y a veces nosotros venimos con el esquema de no, que esté en mi espacio, que se quede aquí, pues vamos a darle lo que está necesitando y acompañarle para que sean ellos, eso lo decía el Papa también cuando terminó el Sínodo de la Juventud, ¿no?, que sean ellos los que acompañen a otros jóvenes para realizar ese proyecto de vida. ¿Y desde la Iglesia cree que estamos fallando en algo? ¿Cree que no le estamos ofreciendo al joven esas respuestas, esos modelos, esas fórmulas? Estamos haciendo lo que buenamente sabemos y yo creo que pocas veces ha habido un esfuerzo tan grande, ¿no? O sea, está todo el mundo intentando hacerlo lo mejor que puede. Lo que pasa, como decías antes, esto es prueba-error, ¿no? O sea, esto funciona ahora, pero lo que funciona ahora no funciona... No significa que vaya a funcionar después. Dentro de unos años. Ahí hay que pasar también por un proceso de discernimiento juntos. Yo creo que el reto que tenemos ahora mismo en la Iglesia es que no simplemente uno haga una cosa y diga, ya está, sino, oye, háblalo con el otro, disciérnelo con el otro y comparte lo que tú has avanzado, compártelo con el otro. Yo creo que por ahí vamos con... Hay movimientos que están funcionando bien, que están en Hakuna, ¿no? Por ejemplo, y otros muchos, vamos, que podríamos citar, que están funcionando. El reto que tienen todos es cómo insertarse en esa vida de la Iglesia, ¿no? Cómo hacer Iglesia en lo que está y cómo acompañar a los jóvenes a que hagan ese proyecto de vida. Cuando dice el reto es insertarse en la vida de la Iglesia, quizás es porque el joven rechaza un poco estos principios más tradicionales de jerarquía, de autoridad, ¿o no? ¿O es por otra razón? Yo creo que es por desconocimiento. ¿Sí? Claro, porque nosotros pensamos, cuando hablamos de Iglesia, nos hemos educado en una cultura que sabíamos lo que era. Pero es que ahora a un joven le dices Iglesia, ¿y de qué estamos hablando? Yo creo que tienen que encontrarse con ese rostro amable de la Iglesia, en su parroquia, en su movimiento, en su barrio. O sea, la Iglesia es proximidad, somos expertos en proximidad. Y yo creo que con los jóvenes es bueno que entiendan la proximidad de la Iglesia. Y algo que necesita todo joven, ¿eh? Porque el joven no necesita recetas. Me ha llamado la atención la respuesta de es que a lo mejor los jóvenes no saben, no conocen tanto la Iglesia como la conocíamos nosotros. En la educación, en el ámbito de la educación, tenemos 2.500, casi 2.500 colegios de entorno educativo católico. Quizás porque no se está transmitiendo bien esa vivencia de la fe, no hay una conexión entre lo que son esos centros educativos, porque nos pasa con colegios, también tenemos universidades, también tenemos escuelas de negocio. ¿Por qué hay esa desconexión entonces? Porque a lo mejor no tenemos recetas tampoco, porque también a veces trabajamos independientemente, ¿no? Nos cuesta coordinarnos. Hay pasos ahora mismo que se están dando en la coordinación, pero tenemos que reconocer una cosa. Ahora mismo el mundo de la educación, el mundo de los colegios, el mundo de las universidades es un lugar de misión. Totalmente. Prioritario. El día que lo entendamos bien, que es un espacio de misión, donde no tiene que ir uno un poquito y otro como está en otro lugar, no, sino donde tenemos que ir todos, y todos como Iglesia, acudir todos. Hay un espacio educativo que no puede ser atendido por gente de Iglesia, pues que vaya el de al lado, porque lo que prima en la educación es la misión, no la instrucción en materias, sino cómo pueden ser educados los jóvenes o los chavales. Pero necesitan una Iglesia, hagámoslo juntos. Yo puedo encontrar colegios que no están educando en la fe, que no pueden, y parroquias que no tienen chavales. Y decir, oye, pues ¿por qué no os ponéis de acuerdo? Porque la misión está en el colegio, la familia está en el colegio. A lo mejor la gente ya no va a una parroquia, pero están ahí. El día que entendamos que la educación, los colegios, son lugar de misión prioritaria, donde están requiriendo nuestra presencia con el apellido que tengamos cada uno, independientemente de ese apellido. Ese día creceremos en la educación de otra manera. Don José, estamos en un momento en el que
Pues bueno, hay mucho movimiento global, mundial, ¿no? Trump por un lado, China por otro, inteligencia artificial por otro. Y en medio de todo eso, la Iglesia propone un jubileo de la esperanza. Y yo me pregunto, o los espectadores probablemente se preguntarán, bueno, quizás no es esto un ejercicio de buenismo, de la esperanza y tal, en un momento en el que hay mucha tormenta. Pues a lo mejor a la gente le parece eso, pero yo haría otra pregunta antes. Tenemos a un Trump que juega con el miedo, ¿no? Y estamos todos diciendo, ¿qué va a hacer hoy? Y está la gente un poco agarrotada. Tenemos una guerra cultural, la guerra por los datos, la guerra por las energías renovables, la guerra por ocupar espacios geopolíticos en el mundo que nos tiene paralizados. Decía Bauman que estamos como en un avión que va volando, pero no tenemos ni idea ni a dónde vamos ni quién es el piloto, o va sin piloto. Eso no sé a ti, pero a mí me da miedo. Sin duda. Y ese miedo lo vamos mascando continuamente y lo va mascando nuestra gente. ¿Qué es lo que necesitan? Y es lo que plantea el Papa. Nuestra gente necesita esperanza. ¿Y quién tiene esperanza? Si es que la conocemos nosotros. Nuestra gente y todo el mundo. Sí, sí, pero necesita esperanza. Entonces, lancémonos a comunicar lo mejor que tenemos, que es que la vida es más grande de lo que parece y que Dios está apostando por la vida y está apostando por nosotros. Y yo creo que esa esperanza desbloquea esos miedos, ¿no? Y es lo que más necesitamos ahora mismo, un poco para humanizar este mundo y para humanizarnos también un poquito a nosotros, ¿no? O sea que el jubileo va en el momento oportuno. ¿Y cómo logramos trasladar esa esperanza, no solo a los nuestros, sino también a aquellas muchas personas, por lo que hablábamos antes, ¿no? Que viven ajenos a la religión, ajenos a la fe, ajenos a Dios? Pues yo creo que vamos viendo muchas formas, ¿no? El Evangelio, es que tenemos el Evangelio. A veces nos vamos con estructuras, ¿no? El Evangelio es fascinación y está ahí. Yo cuando mucha gente me dice, es que tengo que ir a tal sitio para llevar a Dios, ¿no? Y yo les digo, pero bueno, llevar a Dios, eres un poco chulo, ¿no? Dios está allá delante de ti. Dios está antes que nosotros. Y decírselo a la gente, o sea, fascinarles por la presencia de Dios en nuestra vida. Yo creo que eso da esperanza a la gente, ¿no? Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es tanto ofrecer normas ni morales, nuestra tarea es que la gente descubra a Dios y que se fascine por este Evangelio, por contagio, ¿no? Es decir, oye, yo había uno que decía, yo quiero ser como ese, ¿no? Quiero ser como ese que está siempre feliz, porque era creyente, ¿no? Pues yo quiero ser como ese, pues que la gente diga, pues yo quiero ser como ese creyente. Yo creo que esa es la mejor pauta que podemos estar dando ahora mismo a nuestra gente. Dejarnos llevar por la fascinación y luego también nosotros, todos los que estamos aquí, poder señalar por dónde anda Dios, ¿no? Es decir, que Dios no es una cosa así por ahí, que está por ahí arriba, sino que está dándonos esperanza y cariño más cerca. Aquello que le decía aquel enfermo que cuidaba, que atendía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Exacto. Quiero creer en lo que tú crees. Exacto. Y entonces, ese deseo de creer ya es la puerta abierta a la evangelización, ¿no? Que de eso se trata, y es que para eso estamos. Nosotros no estamos para crear grandes organizaciones, sino para que la gente vaya encontrando el sentido de la vida y se vaya respondiendo a las preguntas fundamentales. Y no solo la gente, sino empezando por los más pobres. Decía Pablo VI que la Iglesia de este tiempo tiene que ser principalmente samaritana, o lo que significa que no nos podemos olvidar o tenemos que empezar por los que están al borde del camino, ¿no? En una sociedad que cada vez encapsula más a la gente, que cada vez divide más y crea abismos entre la gente, empezar con los últimos para darles esa esperanza. Vamos con los que están al borde del camino. El tema de la inmigración, un tema donde la Iglesia creo que ha marcado oficialmente una postura, habla de acoger, proteger, promover e integrar, son verbos que utiliza permanentemente. Pero que luego, sin embargo, cuando volvemos otra vez a lo que usted comentaba de Donald Trump, etcétera, cuando vemos determinadas acciones, dentro incluso de la propia Iglesia hay reacciones diferentes. ¿Dónde nos situamos en este punto? Yo creo que el espectador quiere conocer de verdad dónde estamos. Pues yo creo que estamos en la fe. Mira, yo creo que el problema que tenemos a veces es la ideología. La ideología intenta construir la realidad. La ideología encapsula y bueno, pues crea repeticiones de lo que tengo. La ideología no mira a las personas. La fe sí. La fe lo que hace es que lo primero es que mira a los ojos de la gente. Y después, yo creo que lo nuestro es la fe. Desde la fe tendríamos que afrontar la migración, no desde la política, porque no es lo nuestro, luego
poniendo la fe al principio, ver el fenómeno de la migración. Mira, te cuento, había una chica que me encontré en un proyecto que venía y me contó que venía en patera y la patera vuelca, ¿no? Y entonces ella cogió a la niña y se la dio a los que venían de rescate, ¿no? Ella pensó, porque se desmayó y la rescataron, que moría en aquel momento. Y él me dijo, dice, pero pensé que moría, pero mi hija estaba a salvo. ¿Qué habrá vivido esa mujer? Mírala a los ojos, cuando ahora mismo los salesianos están rescatando a chicas que vienen de granjas de seres humanos, chicas que se escapan de allí, ante unos infiernos que ni en la peor película nos imaginamos. ¿Les vamos a decir que son un número? El migrante no es un número, y si vienen aquí es por algo. Primero lo que tendremos que hacer es mirarles a los ojos, y primero lo que tendremos que hacer es acoger al que llama a la puerta porque se está muriendo. Ahora, segundo paso, una vez que lo hacemos, que eso es lo que plantea el Papa, dice, bueno, hagamos una política donde veamos que el migrante tiene derechos, no es un número de alguien que viene, es una persona que tiene derechos y es un ser humano. Hagamos una política y construyamos una política mirando a los ojos. Y luego también, en tercer lugar, apoyemos a que haya un pacto migratorio en Europa. Trabajemos las tres líneas, pero no simplemente porque hay un pacto en Europa vamos a dejar de acoger a la niña que te la están poniendo ahí porque la madre ya no está exhausta, ¿no? Es decir, yo creo que habría que escuchar y mirar a los ojos un poquito y luego comprender que en nuestro país, si no fuera por los migrantes, económicamente, ¿cómo iríamos? ¿Quién está cuidando de nuestros niños? ¿Quién cuida de nuestros mayores? Lo veíamos en la pandemia. ¿Quién está haciendo las cosas fundamentales que necesitamos? Pues lo están haciendo ellos. Me parece que ahí hay un doble juego, ¿verdad? Es decir, que no vengan, pero que vengan a lo que yo quiero, ¿no? Pues mirarles a los ojos, yo creo que es la política que también... ¿Usted que tiene enchufe, va a ir el Papa a Canarias? Pues lo tiene encima de la mesa, siempre lo dice. Y se lo repetimos, ¿eh? Se lo decimos al Papa, pero va a venir y él dice, posiblemente, posiblemente. No dice ni sí ni no. Y eso es un misterio. Oye, cualquier día puede decir que mañana voy a Canarias, porque así los viajes que ha hecho así han sido de, modo, de la noche a la mañana, que voy mañana para allá. Así que nos prepararemos en aquel momento. En Estados Unidos, la toma de posesión de los presidentes se suele hacer ante la presencia de pastores u obispos y con bendiciones religiosas. Históricamente se ha hecho de este modo sin que sea un estado confesional. Sin embargo, algo que era particular de Estados Unidos y poco extrapolable a Europa, pues está empezando a verse desde nuestros contextos como si Donald Trump estuviera gobernando los Estados Unidos, por eso que denominan un mandato divino. Vamos a recordar algunas de las imágenes de Donald Trump. Just a few months ago in a beautiful Pennsylvania field, an assassin's bullet ripped through my ear. But I felt then and believe even more so now that my life was saved for a reason. I was saved by God to make America great again. ¿Qué opina, don José, de todo esto? ¿Estamos haciendo un uso político de la religión? Bueno, en el billete americano está Dios, puesto allí desde el principio. Y Dios se le usa para muchas cosas. Y en la fórmula de la toma de posesiones termina está que Dios bendiga América, ¿no? Yo siempre me pregunto qué Dios, ¿no? Y es lo que se preguntaba el pueblo de Israel desde el principio. ¿De qué Dios estamos hablando? Mira, yo creo que la Iglesia tiene una misión no simplemente política, va más allá. Es una misión trascendental y eso es lo que no podemos negarnos, ¿no? Luego, el fenómeno Trump o el fenómeno que vamos asistiendo ahora mismo de gente que quiere situarnos o calificar a la Iglesia es complejo, ¿no? Yo creo que pasamos, y lo hemos visto en España, ¿no? Esa asepsia que no se puede hablar de Dios, ese olvidar el nombre de Dios y el nombre de la Iglesia. O por otro lado, el afrontar el tema de la política desde ideologías que difuminan un poquito la fe, o sea, que utilizan la fe como un colorcito para a veces ganar votos, ¿no? Pues yo creo que esa es una tensión que no es correcta, que tiene que haber, pero que los ojos de la fe tenemos que mirar siempre más allá, ¿no? Yo creo que ahora mismo tenemos que aprender en España, y tú lo has dicho más de una vez, que te he leído, pero tenemos que aprender a ver lo que es un Estado laico, ¿no? Que no es que se quite a Dios, sino que la presencia de Dios y que las religiones estén presentes. Hay un ensayo que cayó
en mis manos y que yo creo que tú comentaste porque te lo leí en Alfa y Omega, de Heidegger, que es por qué la religión y la política dividen a la gente sensata. Me impresionó aquello, ¿y por qué? Y lo habla muy bien. Y es que dice, precisamente cuando la política o la religión se encierran, cuando somos autorreferenciales y lo que nos ponemos es a tirar al otro las diferencias, lo que hacemos es que la gente sensata se encierra tanto en política como en religión. No hay diálogo y se nos cae el pastel. Yo creo que esta es un poquito la historia actual, ¿no? Pero tenemos una historia muy bonita, yo creo, ahora mismo, y muy esperanzadora. Yo, mira, me reúno con gente política, ¿no? Y en Madrid estamos haciendo una cosa, bueno, pues coger a gente joven de todo el panorama. De toda la gama, de todo el espectro político. Para que hablen. Y decirles un poco, ¿qué creéis que pueden aportar los creyentes a la política y tal? ¿Y sabes lo que dicen? Pero además, primero, los creyentes lo que podemos hacer es bajar el tono de que cada uno se cierre en lo suyo, ¿no? Aportar consenso, fíjate, que eso dice la gente joven, ¿eh? Consenso y ética a la política, desde la fe. Y algo que dice el Papa, lo de la amistad política, ¿no? O sea, el inocular un poquito de amistad social, de amistad en las relaciones, de vínculos. Y eso dice la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablas de un Dios que está alejado de esto, pues a lo mejor no es el Dios de los cristianos, ¿no? O es el Dios del dólar. Pero bueno, aquí hay mucha gente que está intentando empujar por otro lado, y eso me alegra. Don José, estábamos hablando de política y política internacional, los grandes temas, pero aquí, en nuestro país, los acuerdos, las relaciones Iglesia-Estado, los acuerdos del Estado con la Santa Sede, ¿están en peligro? Yo creo que no. Vamos, no sé si alguien piensa, también hay gente que es muy alarmista. Yo creo que no están en peligro en cuanto que emanan de un consenso que todavía no tenemos. Lo que está en peligro, y es lo que tenemos que reflexionar, y tú decías antes, ¿no? Y hoy tenemos que hacer todavía mucho, es el cómo entender la libertad religiosa ahora mismo. Y también ejemplificar o narrar cuál es el papel del Estado en el acompañamiento a las religiones, que no es machacarlo, ¿no? Pero en cuanto a los acuerdos Iglesias-Estado, yo creo que salieron de un consenso. Hay gente que dice que son privilegios, pero te voy a contar una, por ejemplo, en un barrio concreto. Yo he sido cura de un barrio concreto. Y entonces cuando yo me tengo que sentar a la mesa en una junta de distrito, pues claro, estoy con otras asociaciones, pero yo puedo sacar pecho y decir, vamos a ver, es que en este barrio yo tengo 8 centros con 8 lugares, que son 8 parroquias, que se reúne toda la gente todos los domingos, aunque sea solo por el cómputo de ciudadanos. Nosotros tenemos una presencia y una relevancia que no tienen otros. Eso tenemos que darnos cuenta. Entonces, no es que sean privilegios, como dicen algunos, estos acuerdos Iglesia-Estado. Son simplemente el tratamiento adecuado a una realidad que todavía tenemos presente en nuestro país. Yo creo que no hay problema en cuanto al marco que se ha dado, y aunque todavía hay algunos que vayan diciendo estos privilegios de la Iglesia, bueno, pues no tienen más que ver también dónde está la Iglesia ahora mismo, ¿no? Sin duda. O sea, yo creo que tú te vas por Madrid y en cualquier barrio está presente la Iglesia, ¿no? Bueno, pues reconocerlo yo creo que a la gente sensata no le molestará. Hemos hablado de relaciones Iglesia-Estado, hemos hablado de Estado, de política, y vámonos ahora a Iglesia-Santa Sede y vamos a hablar del Papa Francisco. Dicen que es un Papa de izquierdas. Que es un Papa de izquierdas porque habla de Laudato Si, de lo que es el cambio climático, habla de justicia social. ¿Y qué dice el cardenal? Mira, yo te digo una cosa. A mí cuando me dicen, me lo pongo yo para no decirlo del Papa, a mí cuando me dicen es que estás en contra del aborto. Yo he cogido en casa a mujeres que están en periodo de gestación, que los hemos recibido en casa, también para no solo hablar, sino también hacer gestos, ¿no? Bueno, pues eso ya es de derechas. Cuando yo estoy a favor de la acogida del inmigrante, ¿eso es de izquierdas? ¿No será que nosotros, como decía, vamos partido a partido? Es decir, cada caso vamos analizándolo con el Evangelio. Claro, entonces el Papa ve los problemas que hay y los analiza, cuidado, no con la política, con el Evangelio. Y es que para la Iglesia la presencia social no es algo tangencial. La Iglesia está llamada a estar presente en la sociedad, no nos lo olvidemos. Luego, la presencia social
el estar, como dice el Evangelio, como levadura en medio de la masa, no es ni de derechas ni de izquierdas. Es la misión del Evangelio. Y yo creo que el Papa lo que está intentando es dar respuestas, igual que hablábamos antes de la esperanza, ¿verdad? Dar respuestas a los grandes retos que tiene nuestro mundo. Y hacerlo desde la Iglesia samaritana. Es decir, no podemos olvidar que lo nuestro es empezar por los más pobres. Hay una parte de la Iglesia, pregunto, ¿hay una parte de la Iglesia que quizás estos temas de justicia social, de doctrina social de la Iglesia, los ve como de segundo plato? No debía ser así, no debía ser así, porque el Evangelio no es así. Claro, Jesús cuando va, quiero decir, es que sería un poco cambiar el plan nuestro. Jesús cuando pasa por la entraña de la tierra, lo que hace es ir a los enfermos, ir a los que no tienen salud, ir a los que están solos y predicar. Nosotros no podemos inventarnos eso. Y Jesús cuando tiene que decir bienaventurado empieza por los pobres. Quien quiera apartar eso se está quitando una página fundamental del Evangelio. ¿Y después del Papa Francisco, por dónde irá la Iglesia? ¿Seguirá la senda del Papa Francisco o habrá cambios? Yo creo que ahora los pasos que ha dado... En cada momento de la Iglesia hemos tenido el Papa que hemos necesitado. Y lo que hemos visto, si tenemos un poquito de perspectiva histórica, es que cada Papa ha sentado a la Iglesia en un escalón determinado. Y el Papa Francisco ha sentado a la Iglesia en este tiempo. Y no tiene vuelta atrás. Es decir, el que el Papa Francisco nos haya dicho colocaros en la clave misionera, colocémonos en una sociedad donde no tenemos el monopolio del sentido, cuidado, que veníamos de una sociedad donde la Iglesia tenía el monopolio de todo el sentido y ahora ya no. Coloquémonos a dialogar en ese punto. Eso no tiene vuelta atrás. Que el Papa nos haya dicho que lo fundamental en este tiempo es colocarnos sabiendo que la creación viene de Dios en un mundo que quiere ser Dios, eso no tiene marcha atrás. Que nos haya situado en las grandes claves de la fraternidad, de la esperanza, como decía, de la misión, yo creo que eso no tiene marcha atrás. Lo que sucede, bueno, pues esto siempre pasa en todas las familias, que las cebollas de Egipto siempre, hay aquellos tiempos, ¿no? Y que luego también, aparte de la cebolla de Egipto, que es difícil, teniendo Egipto detrás y las cebollas, lo que dice el Señor, mirar al futuro, que yo os abriré el camino, pero cuando ves el mar ahí, pues todavía te cuesta, ¿no? Y yo creo que estamos en la Iglesia así un poco como diciendo, ¿y Dios va a abrir el mar? Pues sí lo abrirá, pero las cebollas de Egipto no es la solución, ni el autorreferencialismo, ni el pesimismo, no es la solución, ¿no? Que es la aportación del Papa. José, me gustaría hacer una pregunta un poco concreta. En los últimos años, quizás diríamos en el último año, se ha escuchado en algunas diócesis esto de las terapias de conversión en materia del LGTBI y todo esto. ¿Cuál es la postura oficial de la Iglesia sobre esta cuestión? Porque aquí cabemos todos. La Iglesia no es un club de santos. Y el que quiera hacerlo está equivocado. Porque la Iglesia está hecha para los pecadores. Yo el primero. Y en la Iglesia estamos los pecadores. Segundo, la condición sexual no es ni buena ni mala. ¿Y la Iglesia para qué está? Para acompañar a la gente en los procesos. A cada uno como venga. Acompañarlo en el proceso de su vida, como hablábamos antes de los jóvenes. Claro, cuando yo hablo de eso, y cuando hablamos de eso, hablamos que ese proceso de acompañamiento supone la conversión y supone el acompañamiento. Y me imagino que alguien lo lee por ahí y dice, terapia. Pero yo creo que lo nuestro no son las terapias, y si lo hacemos mal. Porque la Iglesia no es para hacer terapias. No somos expertos en eso. Ahora, que tampoco nos quiten que podamos hablar de conversión, que es la conversión personal, que es lo que hacemos cada Cuaresma. Entonces, yo me parece que toda esta confusión viene un poco por ahí. Es decir, la Iglesia necesita su libertad para hacer el acompañamiento y para hacer el proceso de conversión de todo, desde los niños, desde los matrimonios, desde cualquier condición sexual. Y caminar la conversión. Ahora que si alguien lo pilla por ahí, a lo mejor ha entendido que esa conversión es la terapia y no es lo nuestro. La Iglesia ha pedido perdón en numerosas ocasiones. Usted mismo, en la diócesis de aquí de Madrid, organizó un acto en octubre del año pasado en el que se escucharon testimonios de víctimas. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios. Los abusos dominaron mi vida y se adueñaron de mí, bajo la falsa apariencia del cuidado y la solicitud.
Quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones, me traicionó, al brindarme ayudas que siempre se cobró y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos. Casi me ha hecho más daño la institución que el agresor. Han tardado 10 años en recibirme y creerme. La actitud diletante, distante, legalista y fría de algunos eclesiásticos y encubridores me ha dañado mucho el alma y mi relación con Dios. Tras el horror padecido, un sufrimiento indecible y una vida rota, las víctimas de abuso se ven arrojados al silencio y al olvido. Necesitamos iniciar juntos caminos de escucha y de sanación. Acogemos el camino que hemos andado, con profundo respeto para tantas personas heridas por los abusos. Don José, quizás hay más dolor en el encubrimiento que en el hecho en sí. Pregunto, ¿se ha escuchado lo suficiente? No. Bueno, hay mucha gente que dice que ya está bien, ¿no? Que lleva mucho tiempo con esto. Hay mucha gente que dice que a ver cuándo esto termina, ¿no? Pero nosotros nacimos al pie de una víctima, que es un crucificado, y eso no lo podemos olvidar. Que la opción de Dios es por las víctimas, y que el problema de las víctimas es que han visto, en otros ámbitos no sé, pero en el ámbito de la Iglesia es que han llegado a creer que era Dios el que les infligía el castigo. Y es un creyente, sabemos que es un dolor infinito. Y yo creo que ese es el dolor que tenemos que trasladar, que es un dolor que no se pasa, y en unos años no se pasa. Y hay muchas víctimas que saldrán todavía, ¿no? Porque son dolores muy dentro del alma. Y yo creo que tenemos que mirarlo desde ahí, ¿no? Desde cómo reparar esos dolores dentro del alma y que tienen que ver con Dios. En otros casos a lo mejor no, pero la Iglesia yo creo que tenemos que ser sensibles a ese nivel de dolor, ¿no? O sea, es un dolor especial, no es un dolor que suceda en otro tipo de abuso, ¿no? Aunque sea sexual en otro campo. Y tenemos que continuamente, pero ser expertos en estar cerca del dolor, cualquier tipo de dolor. ¿Y saldrán más víctimas? Saldrán, porque en los procesos no sabemos lo que duran. Hay gente que después de 20 años, de 30 años, decimos, pues sí, porque las heridas quedan muy dentro. Y cuando tienen que ver con Dios, duelen más. Nos quedan pocos minutos y me quedan muchas preguntas, pero hay que ir resumiendo. Puedes hacer todas. El tema de los laicos y una eterna pregunta que muchas veces también termina con una eterna respuesta, ¿no? La cuestión de la mujer. Los laicos en la Iglesia y en particular la mujer en la Iglesia, ¿sigue estando en un plano de no igualdad? Sí. Yo creo que venimos de una cultura que no la podemos improvisar en 20 años o en 30 años. O sea, todavía no hemos gestionado ni hemos visibilizado efectivamente de una forma plena la vida de la Iglesia. Por lo menos eso es lo que nos dicen las mujeres, ¿no? O sea, porque el problema no es que lo digamos nosotros, sino hay que atreverse a preguntar y decir, oye, ¿cómo lo veis? Y ellas dicen, pues sí, es verdad. Entonces, ese clamor y esa recomendación hay que ir incorporándola. ¿Cómo visibilizar? Cada uno en nuestra diferencia, pero cómo tenemos que visibilizar la vida, la presencia y la responsabilidad de la mujer. Que eso está en otro paquete más amplio, que es el del laico, ¿no? Yo creo que este es el tiempo en el que tendremos que despertar el laicado. Lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, desde el concilio, pero yo creo que todavía no hemos visto que el laico tiene una responsabilidad bautismal en la evangelización. Tiene responsabilidad. Yo cuando voy a un consejo pastoral y me dicen, no, yo estoy aquí para colaborar con el párroco, ¿no? Pero tú no estás bautizado. O sea, no te ha puesto Dios aquí. O sea, lo del laicado no es un gorro que te pones, es una vocación que recibes. ¿Confían ustedes en el laico? ¿Confían? Yo quiero confiar, sí. Y yo, es que si no, vamos a ver, el espíritu, yo no tengo la propiedad del espíritu, por muy obispo que sea. Es que el espíritu no es propiedad de nadie. Yo lo que tengo que es armonizar la voz del espíritu. Y el laico tiene su vocación. Un padre de familia que está trabajando, que está en la parroquia y que tiene una voz que dar, ¿cómo no va a tener voz del espíritu, no? Yo creo que sí, y quisiera confiar mucho más, y crear estructuras donde la voz del laicado asumiera la responsabilidad que tiene la evangelización.
Hace unas semanas hablábamos con Paolo Benanti, es un fraile franciscano que asesora al gobierno de Italia y al Papa Francisco en materia de inteligencia artificial, y decía que la ola de tecnología de la información que está engullendo la realidad y la incapacidad de cuestionar sus supuestos puede convertirse en una creencia con unas características similares a las de un credo religioso. Así nos lo explicaba. Now that we have the digital in a so lack of understanding of the human nature, we are not anymore able to define what is the difference by a machine that works like a human beings and a human beings that exist in his own experience. And then we have also another meaning in posthumanist in which post mean ultra, mean over, means that we are start to dream that we can hack ourselves, we can change ourselves, enhancing ourselves to go in the direction on a self-made reality that in some way could be a godless reality, because we don't need anymore a creator, we could be the god of ourselves. José, ¿cómo competimos con Silicon Valley? Que es una sensación de... es un Dios que nos concede todo, un Dios en minúscula que nos concede todo. ¿Cómo competir, cómo compite Dios con mayúscula? Yo creo que no tenemos que competir. No hay que competir. No, porque ellos tienen dinero y nosotros no. Pero nosotros tenemos la fuerza de la humanidad. Y es que esa no es fuerza menor. La inteligencia artificial es una oportunidad. Pero ya decía Mafalda que la inteligencia artificial puede existir siempre y cuando no falte la inteligencia humana. Yo creo que tenemos que creer... Es quien ha creado, por cierto, que la ha creado, pero tenemos que creer en la humanidad antes que en la inteligencia artificial. Claro que tendremos que tener controles éticos, cuidadito quien controla los datos. Claro que tendremos que humanizar, pero no perder la perspectiva que lo nuestro es la humanidad y que la inteligencia artificial es una oportunidad. Yo recuerdo cuando empezaban los móviles, ¿no? ¿Recordáis? Los que somos más viejos, que decíamos, no, esto no va a llegar, no va a llegar. Y los tenemos aquí en todo momento. Y a veces nos comen el terreno. Pero yo creo que tenemos que aprender a humanizar y humanizar la inteligencia artificial. Y saber que el bien y el mal no lo decide una máquina. Integrarla sin miedo, pero humanizada. Humanizado. Una última pregunta, porque ya no me queda tiempo, pero sí que nos ven desde muchos lugares donde hay pueblecitos pequeños, iglesias que se van abandonando. ¿Qué les decimos a todas estas personas que nos ven en su pueblo, donde el cura muchas veces no llega, donde llega una vez cada 15 días? ¿Cómo vamos a resolver este problema, don José? Primero dando esperanza, que allí donde hay un cristiano, aunque abra su ermita o abra el bienvenido sea. Que es una suerte ir a un pueblo y encontrar una señora que te hable de la iglesia, ¿no? Y que van a rezar dos allí. Es impresionante. Que mientras que haya alguien que esté ahí, eso quede en esperanza, ¿no? Porque yo creo que los cristianos le vamos a dar esperanza. Y por otro lado, que nos pongamos a trabajar. Si la conferencia ya lo estábamos poniendo, o sea, crear puentes y crear... Hay gente que necesita casa. Hay gente que dice que tenemos Canarias lleno de gente, ¿no? Que está buscando casa y está buscando rehabilitar pueblos. Hagamos corredores humanitarios, trabajemos ahí, pongámonos manos a la obra. Claro que hay que querer y que a lo mejor la fuerza, en vez de decir no vengan... No es fácil, pero no es fácil. Bueno, pero se puede intentar. Se puede. Torres más altas han caído. Bueno, he tenido la suerte de entrevistar a una persona que puede ser papa. Cuando lo sea... Ay, no. Deja. Cuando lo sea, espero poder entrevistarle. Bueno, tú entrevístame de cardenal más veces, ¿vale? Muy bien. Pues muchas gracias, don José, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. El próximo domingo, en torno a esta misma hora, volveremos a encontrarnos para seguir buscando respuestas a estas grandes cuestiones que la sociedad del siglo XXI nos plantea. Que pasen una muy feliz semana.